Pirata. Uy, tiene... ¿What? Tiene una pistola. Wow. No, ¿bala de cañón? No me jodas. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Fuerzas de la Naturaleza 2. Como verán, tengo la nueva armadura del siguiente bioma, con todas las hojas y demás para poder soportar el tema del calor. Pero estamos aquí en el cañón para poder resolver los puzzles que encontramos en las piedras. Lo que yo pienso, aquí voy a dejar una imagen del primer puzzle que encontré. Yo creo que cada una, porque hay 5 piedras en total. A ver, voy a poner el mapa. Aquí tenemos una. Esta es donde encontramos el jefe, ¿no? Aquí tenemos una. Aquí tenemos 2. Y en la primera parte teníamos 3. Acá tenemos 1, 2, 3. Tenemos 5 en total. Yo creo que cada una del laberinto de las piedras estas es un elemento que tenemos que colocar aquí. Y justamente hablando con el espíritu loco que es cuando matamos al jefe y lo liberamos. Bueno, a ver, vamos a inventar al loco que pesado. Le preguntamos, he visto las runas, ¿qué significan? Y nos dice, para enseñar a escribir a las ratas, he elegido palabras que fueran simples y fáciles. Uy, qué pesados, cansinos. Simples y fáciles de entender, como el huevo, el fuego, la pluma, la piel, el palo, la carne, la tierra, la piedra, el agua, el cactus, las gafas y la manzana. O sea, tenemos que tener todos los elementos y yo creo que cada uno de los laberintos, el final, cuando se libera, es un elemento de esos que tenemos que colocar. Yo me apunté, porque tuve que pasar por varios, yo me apunté, acuérdense que esto es procedural. No va a ser exactamente lo mismo que yo coloque. Igual quizás no funciona. Vamos a ver si funciona. En cada puzzle tengo un palo, una piedra, pluma, agua y carne. Yo me traje todos los elementos. Y bueno, y más por las dudas. Ok, tenemos un palo. A ver, vamos a colocarme... ¿Cómo me puedo colocar bien? Aquí, un palo. ¿Un palo? Ok. Tenemos una pluma. A ver si... Una pluma. No sé si los elementos da igual si lo pongo en el orden... Porque puede ser así, no sé. Pero cada elemento que voy a colocar son el resultado de los puzzles que tengo. Palo, pluma, piedra. Una piedra por aquí. Tengo agua y carne. Agua, me traje las dos por las dudas, pero creo que debe ser esta. Y carne. ¡Oh! Sí funciona, logro desbloqueado. Herramientas de chamán. ¿Qué es esto? ¿Qué me dio? Herramienta de chamán. Y a ver, ¿y qué nos dice el espíritu ahora? ¿Nos dice algo? Encontraste mi alijo. Desde ahí mis herramientas dejé ahí mis herramientas de chamán antes de ir a negociar con Sarfu. Eso parece, toma, aquí están. Es una herencia familiar, gracias por devolvérmelas. De ahora en adelante estoy en deuda contigo y me gustaría ayudarte en tus empeños futuros. Cualquier duda, ayuda se agradece. Ok. Ahora me imagino... ¡Oh! Tenemos otro ayudante, Ok, liberamos al loco y ya tenemos un ayudante extra. Ahora la cosa es... no sé. Que me haga cenizas, por ejemplo. LOL. Ahora sí. Tenemos 2 ayudantes. Perfecto. Otra cosa que les quería decir, por ejemplo, ahora vamos al nuevo bioma. Yo iba de a poco, juntaba las hojas y demás y volvía porque se me acababa el tema de la resistencia y no podía perdurar ahí por el tema de la temperatura. Pero una vez que tuve la armadura, no sé por qué. Ven, aquí dice más 15, más 35, o sea, tengo bastante calor. No sé por qué, por más que me pusieran armadura, me bajaba igual la estamina. No sé si fue un error o qué. Yo me vine a dormir y fui
por el anochecer a ese bioma y ahí no tuve ningún problema en el tema de la temperatura. Si les pasa igual o quizás no, pruébenlo. Yo me fui por el anochecer y ahí ya no tenía problemas. Después ya empezaba ahí, llegaba el día y ya no subía más la temperatura. No sé si habrá sido un error o qué. Bueno, me voy a hacer un par de comiditas y vamos al siguiente bioma. A ver qué encontramos por ahí. Bueno chicos, a ver. Como ven, estamos de noche, por las dudas. A ver si pasa de nuevo o qué. Venimos de noche para no tener problemas con la temperatura. En teoría. Bueno, no hay problema. Ya el tema de farmear caña y hojas no me apetece. Vamos a explorar un poco. Tenemos monitos en esta isla, la isla tropical. Ah, pero hay un huevo. Hay un huevo y encima te lanzan cosas, la porquería. Por suerte son blandengue. Lo que sí sacan bastante, ¿o soy yo? Estos son más durillos. Sean cabrones. Está petado en mono. Así no me va a durar nada la comida. Bueno, por lo menos algo de carne me tiran. Uff. Voy a llevar todo el pellejo y las porquerías que nos lanzaron. Ahí viene otro caracolito a tocarme las bolas. Ah, ¿estos también te dan carne? Encima los tocapelotas que son numerosos. Bueno, los caracoles no, pero los monos te lanzan cosas de lejos. Y encima huyen los cabrones. Tiran la piedra y se esconden luego. Serán pesados. Ok, vamos a ponernos en marcha de a poco. En las islas Paraíso. Y a ver si encontramos algo. Uff, hay un huevo de caracoles acá. A ver si encontramos algo interesante por aquí. Bueno chicos, a ver, no tienen ni idea el dolor de pelotas que es este mapa. Me han matado no sé cuántas veces. Ya he puesto 2 portales por aquí. Miren la diferencia de aquí hasta aquí. Súper cerca. Pero es una cantidad brutal de enemigos. De estos caracolitos, monos. Y hay tipos como unos piratas esqueletos. Uno que te tiran arco, otros que vienen con hacha, otros que te tiran como unas bombas. Pero también tienen, a veces he encontrado tipo como unos cofres de tesoro y me han dado varias cositas que ya he desbloqueado en base, ahora se los voy a mostrar. Y aquí me salió un tipo de diamante, no estoy muy lejos, bueno, muy lejos, sí, quizás un portal más me convendría tener para no estar tan lejos de ese diamante. Pero no tienen ni idea el dolor de pelotas que es el mapa este. Eso sí, por aquí a los bordes encontramos mejillones, que esto nos sirve mucho para desbloquear ciertas cosas que ahora cuando volvamos a base se lo voy a mostrar. Vamos a andar un poquito más por aquí, así ven los esqueletos estos asquerosos y los cofres. Justamente por aquí adelante había un cofre y decidí ir a base a hacerme más comida porque me petaban en nada. Desbloqueé la cocina nivel 2. Y me desbloqueó este pastel de frutas. Que este pastel de frutas lo encontramos tipo como unas palmeras por aquí. Que nos pueden dar coco. Nos pueden dar... A ver si tengo esto. Dátiles. Dátiles con el trigo molido. O con la semilla del trigo molido. Hacemos harina y podemos hacer estos pastel de frutas. Que nos da 55 de salud. Y 10 de... ahí hay un esqueleto. Muy toca pelotas un esqueleto. Lo que pasa es que hay tantos enemigos que se te empiezan a juntar y es súper difícil sobrevivir. Como estaba diciendo, la comida esta está súper cheta. 55 de vida nos da, más 10 de salud. Uy, perdón. En 10 segundos. Con esta comida sí más o menos puedo sobrevivir, pero si no, no llego. Y estos son los cofres que sabe haber varios esqueletos por aquí cerca. Lo que pasa es que ya los limpié. Y aquí ven. ¡Pum! Me han dado un jarrón.
Ron de excelente calidad. Bueno, aquí las conchas que venimos juntando. A ver si te saben dar tipo como un rubí. U otra, unas estatuas también para decorar. O unas perlas tipo de donde encontramos las conchas, unas perlas. El jabón lo podemos poner en base de decoración, ya lo fui a probar. Ahora cuando volvamos lo muestro todo. Bueno, hasta aquí llegué hace un rato. A ver qué podemos hacer. Los monos también cambian de pelaje, son monos oscuros ahora. Pero tocan los huevos que no tienen ni idea. Acá hay otro. Bueno, pueden ver la cantidad que hay. Así es todo momento. Tengo que estar corriendo como un desgraciado. Encima te tiran y huyen los cabrones. Y vos los seguís y te meten en una trampa. ¿Dónde están todos? Ese es el problema de esto. De los monos tocapelotas estos. Con los esqueletos pirata es más o menos... vas bien. Sí hay que tener cuidado con uno. A ver, primero con los arqueros. Ahí me dio una perla la concha. Hay que tener cuidado con uno que lanza unas granadas, unas bombas. No sé si tengo aquí. No. Te saben dropear eso también. Que te tiran eso, saca bastante. Y encima aparte te stonea. Y todos los otros te van reventando. Los arqueros también pegan bastante. Hay que tener cuidado con todo esto. Se hace bastante lento y dificultoso avanzar en la zona. Es que es tanta cantidad de enemigos que te están lanzando porquerías en todo momento. Yo lo que recomiendo es ir con arco, llamar de a pocos y así. Lo que pasa es que se hace muy lento esto. No sé si lo veo. Todo esto. Mire, será cabrón. Qué pesados cansinos que son los monos. Oh, otra perla, perfecto. Wow, estos son nuevos, no me jodas. ¿Y estos vestidos de pájaro? Estos son nuevos. Estos ya no son esqueletos, se escuchan como humanos. Es más, se escucha como si fuera una mujer. Ok, acá tenemos otro cofre. Vamos a reventarlo. Eso no lo había visto, ¿no? Esos son los primeros que veo. Ok, venga. Ven, aquí me dropeó el rubí. Me dropeó, bueno, el mismo jarrón. No mucho más, algodón y un par de basuras más. Nuevos enemigos, una tortuga, gente, ahora. Bueno, a ver. Que no sean tan tocapelotas como los monos. Ah, te lanzan dardos los cabrones estos. Creo que estoy cambiando de bioma. Súper lenta la tortuga. No le hago nada. Eso sí. A ver si la mato. ¿Qué me da? Escoria de hierro. Ve. Ok, aquí parece que cambia un poco. ¿Piña? Venga. Nueva comida. Wow. Acá hay ruina, gente. Hay esqueletos, monos. No me toquen los huevos. No me toquen los huevos. Me equivoqué, botón. Ahora. ¿Qué me dejó ahí? ¿Algo de yute? Petales de yute. Ok. No es nada de otro mundo. Bambú. Y aquí el mono partió. Ok, acá hay... Hay algo raro, gente. Lo que sí, al desbloquear la cocina tier 2, supuestamente podemos hacer comida con dátiles o con bananas, pero bananas no he encontrado todavía. No sé si ahora cambiando de bioma. Plátano, acá tenemos plátano. Buenísimo. Acá tenemos plátano, genial. No creo que llegue al...
al diamante hoy, Parece cerca, pero se hace muy, muy denso. Uy, qué pesados. Encima no tengo materiales para hacerme otro portal aquí. Tendría que ir a casa, tendría... Una piedra. Ah, pensé que era una perla. Tendría que ir a casa a juntar más materiales. Y acá hay bastante banana, por lo que estoy viendo. Por eso está lleno de mono. Ok, vamos a juntar plátanos y vamos a volver a base a ver qué otras cositas podemos desbloquear. Desbloqueé la cocina tier 2, como le había dicho. Otro tema de construir esto, la granja de moluscos. Y creo que una cosa más, no recuerdo ahora. Ahora cuando volvamos se lo muestro. Bueno chicos, a ver. Esto es lo que he desbloqueado y no me acordaba. Bueno, había dicho cocina nivel 2, procesado de perlas, que esto nos desbloquea para poder hacer collares, el nácar, que se hace con estas perlas, y la granja de moluscos. Y también el soplado de vidrio desbloqueé, no me acordaba, que nos pedía arena tropical, papiro y un par de cositas que esto nos desbloqueaba el tubo para soplado de vidrio, lente que no tengo ni idea, vidrio, hice un par para probar qué era, la probeta de vidrio que reemplazaba a otra cosa que ya teníamos hecha, que era para la mesa de química, esta de alquimia. Aquí tengo algo de nácar hecho. Y aquí tengo la probeta. Y por aquí tengo la granja. Esto, la granja de moluscos. 16, perfecto. 20. Con los 4 que tenía. Y aquí colocamos que se vaya haciendo. Nos pide 5 de perlas para 1 de nácar. Ok, eso se va haciendo. Y una vez hecho eso, desbloqueado esas cosas, bueno, aquí en el tema de la cocina me desbloqueó lo que le había dicho. El tema este de pastel de fruta, que ahora lo estoy haciendo con las bananas que recogimos recién. El granizado este, que nos pide varios humitos y banana. ¿Qué me da? 40 de energía. Medio que no me interesa. El pasamontañas, piña colada. Está bien, algo de comida. Y una vez que investigué esas 3 cosas, me desbloqueó esto. Acero damasceno. Los materiales ya los tengo. Ahora los voy a buscar y vamos a desbloquear esto. A ver qué realmente que nos desbloquea. Acero. Me imagino que ya el siguiente tier de herramientas y demás, ¿no? Tengo esto, tengo el nácar, papiro. ¿Qué más es? Creo que era la pluma. Una pluma. Una de estas chapas de metal. Es que ya estoy petado, gente. Ok, voy a ir acomodando un poco las cosas. A ver, aquí es lo otro que le estaba diciendo que había encontrado. ¿Ven? Estas estatuillas. Esto me dropeó uno de los esqueletos, una camisa pirata. Es un pelín mejor que lo que tengo yo en el tema de energía máxima, pero me da menos armadura. Así que prefiero ir con lo que ya tengo. Estas son las estatuillas que le había dicho que también te dropean los cofres estos. Y estos cáliz. Acá tenemos un par de bombas que nos daban los esqueletos. Así que voy a acomodar un poco de estas cosas por aquí. El rubí. Esto también. No sé, algo más. Por ahora no. Yo creo que tengo espacio suficiente. Voy a recoger la chapita de metal que me hace falta. Cada vez hay más cosas y se está liando un montón esto. Y ya podemos desbloquear el acero damasceno. ¿Y esto qué nos desbloquea? Sí, gente, lo que yo pensaba. Martillo de acero, bla, bla, bla. Siguiente armadura, bota azteca. What? Armadura más 10. Protección contra el calor. Saco grande, ya de 19 lugares. Cuchillo de acero, espada de acero. ¿Cuánto hace la espada? La que tenemos nosotros, la lanza, hace 19. ¿Y la lanza esta? ¿Cuánto hace? 30. Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ok, esto nuevo. Mesa de investigación, nivel 3. Ok.
tenemos para subir a nivel 3 la mesa. ¿Y qué más? En mesa de fabricación, pluma de acero. Tenemos que hacer lámina de acero, crisol de piedra, mortero de piedra. De piedra, este tier, qué raro esto. Bueno, no sé, tijera de acero, martillo de acero, aguja de acero. Todo para mejorar. Aquí en el alto horno me desbloquearon los lingotes de Damasceno que me pide, ¿qué? Lámina de hierro, nácar. Y acuérdense que el nácar es 5 perlas para 1 de nácar. Bueno, carbón y agua, esto es bastante facilito. Hierro tengo bastante. En lingote tendría que ponerme a hacer placas. Aquí tenemos para hacernos el siguiente tier de herramientas. El pico, el hacha, la espada o la lanza. ¿Cuánto pega el mazo? 38. Pero energía me saca 2,3. Y este 1,9. ¿Y la espada? 1,4. Y pega 20. No, yo voy a seguir con la lanza, me gusta. Me gusta el alcance que tiene. El cuchillo y esto es para las mesas de trabajo. Mesa de armero, me imagino que un siguiente arco. Un siguiente escudo. Sí, sí, más probabilidad de bloqueo. Escudo de acero, flechas de acero. Lo que pasa es que pide un huevo de cosas. Y no mucho más por ahora que estoy viendo. No, todo para obtener el tema del acero este. Ah, y mesa de sastre. Bueno, y mesa de sastre me imagino que va a ser la armadura aquí. Camisa azteca. Hebilla de acero. Uf, es que hay un huevo de cosas. Hay un huevo de cosas. Bueno, yo me voy a poner a crearme la nueva armadura. Los nuevos lingotes. A desbloquear la mesa. Necesito 3 papiros. Papiro me recuerdo que era pegamento aquí en la mesa de alquimia. Me pasé, no me acuerdo que pedía el pegamento. Papas, cenizas, sal. Que la sal la obtenemos del agua ahí en las islas. Y leche. Sal igual tengo hecha por aquí, creo. Sí, tenemos hecho. Me faltaría leche. Papas tenemos. Cenizas había dejado haciéndose. Creo que tengo por acá. Sí, tenemos 40, 54. Tenemos para rato, gente. Ok, vamos a ponernos en marcha. Vamos a ponernos en el siguiente tier de acero. Bueno, chicos, a ver. Voy a mostrar lo que he estado haciendo. A ver, ven que tengo toda la armadura esta de pantalones frescos. Menos el casco. Este casco me lo dropearon esos nativos que encontramos ahí hace unos instantes. Bueno, unos instantes para ustedes. Para mí fue hace un par de horas. Me hice el escudo de acero, me hice la lanza, tengo un par de flechas, me hice todo el tema de la herramienta, los cubos, me he hecho nueva comida, pastel de fruta y granizado que me da 40 de energía y el pastel de fruta 55 de salud. ¿Qué más he mejorado? Para mejorar la mesa de investigación a tier 3 me pedía que tuviera techo, no lo podía tener en la intemperie. Mejoramos el pozo de agua, ahora tiene 2 stacks y va súper rápido. ¿Cómo carga el agua? Creé otra granja de estas porque iba súper lento. Y aquí está la mini choza que hice para hacer la mesa de investigación nivel 3 y la mesa de alquimia nivel 3. Me pedía que tuviera un techo que no estuviera al descubierto. Todavía no me voy a empezar a hacer mi casa porque no quiero que sea de madera, quiero que sea de ladrillo, de cemento. Lo que pasa es que necesitamos construcción a nivel 3 y necesitaría encontrar este material, patata híbrida, y que me desbloquee el tema de lo que es papel, descubrimientos requeridos. Y todavía eso no lo encontramos. Y a ver el mapa. Ups, perdón. El mapa. Isla Paraíso. Ok, nosotros habíamos quedado por esta zona donde encontramos esos nativos, por así llamarlos, y estuve explorando un poquito más rápido para ir más a tiro de hecho. Y llegué a esta parte donde hay varios pilares, donde estaba el diamante que me indicaba el mapa, y obviamente creé un portal. Así no tenemos que hacerlo tan denso, porque una vez que uno sale del juego o lo que sea, vuelven a respawnear todos los enemigos y se hace muy pesado. Nada, vamos a ver qué hay acá, si hay un jefe o qué.
Estamos directamente, ya estamos armados, estamos preparados, tenemos comida. Estamos entre comillas, chetín. Así que vamos a ver qué hay ahí en esa parte. Atlas. Ok, tuve que volver a base porque era de día y estaba el calor insoportable. Dormir hasta el anochecer y aquí volvemos. Bueno, aquí ven en el mapa que sale el diamante. ¿Qué va a haber acá? Veo un NPC, gente. Va a ser un jefe por huevos. Ya me lo huelo. Holy shit. Otro jefe. Pirata. Uy, tiene... ¿What? Tiene una pistola. Oh, no, ¿bala de cañón? No me jodas. No me jodas. Me van a reventar esa mierda. A ver, tema de arco. ¿Me puedo alejar un poco de él? Le hago muy poco y eso que son de acero. Saca un huevo. ¿O soy yo? No. Wow. Me va a matar. Uf. 25 las balas de cañón, gente. ¡Ay! Se cura. Ah, bien, nice. Bien. Ay, viene un nativo a tocarme las pelotas. No. Esta la perdemos, ¿eh? Este no va a ser como el primer jefe. Este es chunguísimo que te cagas. A ver, tenemos buena comida. Por lo menos la mejor desbloqueada hasta el momento. A ver, que se vaya esta mierda. Quizá le podemos dar 1 o 2 golpes y irnos. Porque las balas de cañón nos revientan. Lo que pasa es que no hay que dejarlo mucho tiempo. No hay que alejarse tanto. Porque el cabrón se cura. Ahí, en ese momento. Ah, se lo cortamos, ok. Uf, lo que pasa es que... Tela marinera. Es que pega el cabrón también, ¿eh? Dale. Cofeco. Estuvo muy cerca, gente. Estuvo muy cerca. Me equivoqué. Cortáselo. Bien. Uf. No, otro nativo, no me toque las bolas. Ah, lanza dardos encima del otro. A ver, la del camarón, a coger como loco. Lo que pasa es que no hay que dejarlo que se cure, es el problema. Ahí se va a curar. Y en ese momento las balas de cañón te revientan todas juntas. No, que se cura. ¿Se curó al tope? Ah, no. Bueno, peor es nada. No me toque los huevos, loco. Otra. Uf, estoy al... Cúrate. 13 de vida. Me da un cañonazo y me muero. Hay que aprovechar cuando se cura nomás. Segundo jefe. No pensé que íbamos a encontrarlo tan rápido. No, que me equivoco con el granizado de mierda ese que para la estamina nomás. Ahí se cura. Uf, voy a estar 3 horas para matarlo al cabrón este. Ok, 2 golpes más y ya lo tenemos. 2 golpes más. Hay que bancar, lo venimos llevando muy bien. Crítico, logro desbloqueado, perfecto. Y ahora, extraer a esquirla. Nice. Adiós, segundo boss. Ok, y otro espíritu más, que me imagino que... Una esquirla, ¿de qué es esto? Lo que nos da ahora. Maná, 100% regeneración de maná. Esto es lo que me pedía para tener... Ok, las habilidades. Tenemos que subir de nivel ahora. Y a ver, ¿qué me dice el espíritu este? Ok, el espíritu nos dice que era un tipo como un capitán de una corbeta. Y bueno, para resumir, los piratas lo agarraron. El jefe este se llama Bill el Borracho. Me encanta el nombre. Antes se llamaba Bill el Valiente. Pero por medio del fragmento, como que lo encerró y se convirtió en inmortal. Pero al pasar a ser inmortal, empezó a tener miedo porque lo podían... A ver, es algo súper extraño, ¿no? Es inmortal, pero sí lo podían matar con daño físico. Y dejó de cazar, de cazar bestias, de matar a gente.
Y la tripulación del mismo capitán lo abandonó en esta isla y por eso y empezó a beber. Hay muchos cofres escondidos y demás y por eso se convirtió en Billy el borracho, resumiendo así a duras penas. Teníamos un mapa encontrado en uno de los cofres de estos de los piratas estos de esqueleto y me indica esta parte, supuestamente que hay un tesoro. Me imagino que lo tenemos que buscar para liberar al fantasma y que nos sirva de ayudante. Creo, no lo sé. Voy a ir para ese lado a ver qué hay ahí. Y si no, bueno, vamos a los portales a poner el siguiente fragmento y ver qué bioma se desbloquea ahora. Porque estoy muy interesado para ir al siguiente bioma. A ver qué tenemos. Encima todo esto va a estar petado de enemigos ahora. Bueno, vamos a tratar de llegar tranquilos y a ver qué encontramos ahí en ese lugar que nos indica el mapa del tesoro. Bueno, a ver, hemos llegado a la zona donde supuestamente tenemos la cruz marcada. Tengo la pala por las dudas, pero no pinta que haya nada, no sé. Colgante, sí, gemas. Poción, hay algo más, ¿no? Logro desbloqueado, tesoro. Ay, me lo dio directamente a mí. Colgante, retrato de una mujer. Quizás... Uy, una poción de habilidad consumible. Puntos de habilidad más 3. Pero me lo tomo. A ver. Quizás es algo que necesita para desbloquear al fantasma, no lo sé. Vamos a volver y a ver si tenemos nuestro tercer ayudante. Espero que sí. Y vamos a colocar el siguiente fragmento. Así nos desbloquea el siguiente bioma. A ver cuál es. Yo creo que va a ser el de nieve, el de frío. Creo, no lo sé. Me pinta que va a ser por ahí el tema. Ok, a ver qué nos dice el espíritu. Esto es fantástico. ¿Dónde has encontrado el colgante? Sí, es el colgante de Bill. Lo robó de mi cadáver. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que lo tuve en mis manos. Te estoy tan agradecido. Ok, ya desbloqueamos el siguiente espíritu. Era el retrato de su amada. Perfecto. Tenemos el capitán Skip. Y justo se hace de día y aparece el calor. Así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ya tenemos el tercer ayudante, gente. Buenísimo. Perfecto, estamos en el altar de la fuerza de la naturaleza. Vamos a colocar el siguiente fragmento y a ver qué bioma... No va a ser la nieve. La nieve va a ser al último. Ok, esto era una isla tropical. A ver, el siguiente bioma, ¿qué es lo que es? ¿Tipo pantano? ¿O qué será? Setas. Esto es lo que me pedía para varias cositas. Zeta del bosque, ok. Es un bosque. Bosque. Dice pantano. Lo que me parece raro es que tengo tantos signos que me indican. 1, 2, 3, 4, 5. Signos... 5, 5... 5, 5. 5 signos de interrogación. ¿Será un puzzle como en el del cañón? Puede ser, ¿eh? Ok. Tenemos más setitas por acá. ¿Esto qué es lo que es? ¿Ramas sin más? ¿Así sin más? ¿O algo distinto? Palos. Esto no me dio nada directamente. No sé qué estoy escuchando, pero... Quiero llegar a esto. A ver qué es lo que es. Acá tenemos caña. No es la misma caña. Debe ser caña de azúcar esto. Quizás. A ver. Si me deja pasar. Creo que podía haber dado la vuelta, pero ya está. Da igual. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es venenoso! No me jodas. Ok, hay que tener muchísimo caña, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, estamos en el pantano, gente. ¿Qué se le va a hacer? Claro, yo pensé que se iba a poder talar eso de alguna manera. Wow, ¿y esto qué son? Como unos lagartos son, ¿no? ¡Víboras! Uy, las víboras no va a aplicar veneno, seguro. No me jodas, ya me aplicó veneno. Holy shit. Bueno, no dura mucho, por suerte. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo talar? Ahí. No me da nada. No me da nada.
Ok, el tema se nos va a ir complicando más adelante. Me imagino que va a haber más de estas aguas que nos envenenen. Eso sí, me llevo todas las setas. Wow. Hombres lagartos, sapos, víboras. Wow, 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 wow. ¿Sacan un huevo? Soy yo. Debe ser por el veneno también. A ver, le hacemos daño, pero... me pinta que el veneno hace mucho. Sí, 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 sí. Pellejo duro. Esto sí lo necesitaba. Esto era para una armadura nueva. Estoy casi seguro. Pellejo duro. De los lagartos estos vamos a obtenerlo. Sí. Ok, es como una piel de reptil. Voy a explorar. A ver. La víbora me tendría... Mirá la cabrona. Mirá dónde se pone, ¿Sabes qué? Flechazo, cabrona. Vientre venenoso, decía. Algo venenoso. Poción de habilidad. Bueno, la poción me da 3 puntos de habilidad, así que directamente... ¡pop! Y tenemos 3 puntos para equiparnos ahora. Ahora el tema es... ¿en qué lo gasto? Podemos... tengo resistencia al veneno. Al veneno 30. Me gustaría subir un punto más. Lo que pasa es que necesitamos personaje nivel 14 y estamos nivel 13. Tenemos que subir un nivel más. Bueno, no estamos muy lejos. Faltarían 8k. Me desbloquea esto. ¿Qué es lo que es? El orbe mágico. Sigue el cursor del ratón, bla bla bla. 5 espacios de habilidad adicionales. ¿5 espacios de habilidades más? Será para estas de aquí abajo, me imagino. Ok, y ahora nos desbloquea esto. El orbe mágico te sana. Esto es importantísimo. Y que ataque, ¿no? Lo que pasa es que el tema del maná no sé cómo se va a recobrar. Si se va a recobrar solo o necesitamos hacernos unas pociones luego. A ver, vamos a probar la A y la S. El A es para curarnos, la S para atacar supuestamente. Solamente para probarlo. Mira, mira, acá tenemos algo. Deja de echarme escupitajos asqueroso. Ah, hace... ok, entiendo. Hace un ataque de área. Pero tenemos que estar cerca. ¿Y la A me cura? También en el área, no me jodas, hombre. No me lo puedo aplicar moviéndome. Ok. Entiendo. Ok, es como cuando si estamos rodeados o algo así. Funcionaría. A ver si viene el loco este. Sí, sí, le saca bastante. Y... el tema de la curación tiene mucho cooldown. Me imagino que subiendo... ahí hay otra Z, que esa es la que creo que me pedía. Vamos a tratar de agarrarla antes de irnos. Ya tengo algo de la otra, pero estoy casi seguro que era esa que vi recién. Esta. Putridos. Serán cabrones, lo que pasa es que se meten en el pantano y no... Vení, vení. No me jodas. Sapo asqueroso. ¿Cuánta protección tiene? Y a la víbora la levantamos ahí directamente. Adiós. Ok, medio Z del bosque, sí. Dientes de venenosos, ok. Piel. Estas. Creo que eran estas zetas. Voy a llamar al espíritu, me voy a volver a base. Loco. Habla conmigo. Sácame de aquí. Y a ver, ¿tenemos algo para desbloquear? Decime que sí, please. Aunque sea necesito algo más del pantano que no me... Es que no recuerdo. La verdad que no recuerdo. Mesa de investigación. Procesado de telas. Necesitaríamos telaraña. Eso no hemos encontrado todavía. Estas setas eran las que estaba pensando yo en mi mente. Qué pena. Ah, no, pero aquí lo podemos hacer esto. Micología. Estas setas normales, estas las pútridas.
Tengo que hacer papiro y 10 de tinta, pero por suerte ahora que subí la alquimia, la tinta la podemos hacer aquí mucho más fácil. Carbón, necesitamos azúcar y agua pura. Es mucho más sencillo hacer la tinta ahora. El tema del papiro, que tengo que hacer pegamento, eso sí ya me pedía leche. Tengo que ir a atrapar un par de vacas más, así puedo recolectar leche mucho más rápido, si no se hace muy pesado. Y sastrería nivel 3. Tenemos ya uno de piel, tengo que hacer más papiros, o sea, más pegamento, y tinta también. Toxicología, tenemos esto, necesito papiros y tinta. Joder, como me jode con el papiro. Esto ya no lo vamos a poder hacer por el momento, procesado de tela, pero toxicología y sastrería nivel 3 y micología, esto sí lo puedo hacer. Así que me voy a poner en marcha, vamos a desbloquearlo y a ver qué nos desbloquea, mejor dicho. Bueno chicos, a ver, ya tengo los materiales. Tardé un poco en juntar el tema para hacer el pegamento, así podíamos hacer los papiros estos, pero bueno, ya tenemos 10. Aquí me pide 3, 3 y 3, perfecto. Y tinta se hizo mucho más rápido aquí en la mesa de alquimia nivel 2. Vamos a aprender micología, a ver qué me desbloquea. Me imagino que algo con, obviamente con las setas, pero puede ser algo de pociones. Más información, no. Nuevas comidas, un té, estofado, sopas. Bueno, peor es nada. Sastrería nivel 3. Esto seguramente lo vamos a necesitar para el nuevo bioma. Vamos a desbloquear esto y... No, va a ser el tema de las pociones va a ser esto. Toxicología, casi seguro. Ahora vemos todo lo que nos ha desbloqueado. Agricultura nivel 2. ¿Y esto qué es? Agua de pantanosa. Ah, ¿podemos juntar esa agua? Obviamente quizás no hace daño, pero la podemos juntar. Agricultura nivel 2. ¿Y esto qué nos desbloquea? Estercolero. Invernadero. Uy, qué guapo. Para invernaderos dentro de casa. Bueno, yo quiero desbloquearme esto. Lo que pasa es que no sé dónde encontrar la patata híbrida. Y el papel todavía no lo tenemos desbloqueado. A ver, ¿qué tenemos? Mesa de armero. Dardos envenenados. Bueno, veneno. Aquí en la mesa de alquimia no me desbloqueó nada. Qué raro. Pensé que íbamos a hacer cosas ahí. Por el momento no. Tenería. Me desbloqueó para trabajar el cuero duro. Perfecto. Mesa de fabricación. ¿Qué me ha desbloqueado la mesa de fabricación? A ver. Punzón de acero. Cuenca de setas. Vaya mierder.com. Y nueva armadura. Botas reforzadas. Ah, pero se hace con acero también, ¿eh? Guarda. Eso sí, 17 de armadura. Un huevo. Armadura ligera. 42 de armadura. A la verga. Claro, lo que pasa es que vamos a necesitar bastante de este cuero duro. Ir a matar bastantes lagartijas. Casco ligero. Coraza, el yelmo. A ver. Estoy un poco confundido en el tema de la toxicología. Pensé que me iba a desbloquear algo. Aquí tenemos sopa de setas, que me da 70 de energía. Y el estofado, 85 de salud. Madre mía, 85 de salud. Lo que pasa es que no tengo mucha carne. Tengo 34, bueno, peor es nada. Patatas, setas y sal, super easy. Sopa de judías, 45 y 45. Esto está muy bien, es muy equilibrado. Y el té, resistencia al veneno. Más 15, dura 2 minutos. Esto lo vamos a necesitar para ir a ese bioma, si no nos joden tanto. El azúcar se puede hacer fácil. La seta, bueno, tenemos una en este momento. Y el agua, super easy. Igual sigo, ahí están los 3 espíritus trabajando en el pozo, juntando agua. ¿No pueden hacer otra cosa, cabrones? A ver, en el tema de la alquimia, eso es lo que... Ah, me desbloqueó esto, ¿no? Disolución de rubí. No, fabricación de pociones. A ver, si voy a buscar un poco de vinagre. Creo que tengo algo por aquí guardado. ¿Puedo hacer esas soluciones? Vinagre, tenemos 43. El inventario ya lo tengo prácticamente petado. Ah, por cierto, me desbloqueó una cesta nueva. ¿Una mochila nueva? ¿O no? Saco grande. No, este es el que tengo. ¿No hay otro? ¿No? Pues no, no me desbloqueó otro. Pensé que sí.
Me desbloqueó una nueva armadura, reforzada, y de acero, eso es lo más extraño. Yo pensé que iba a ser con algún material del bioma ese, pero no. A ver, mesa de alquimia. No lo puedo trabajar porque me pide esto. Y esto... ¿Cómo lo encuentro? Cieno. Se puede obtener excavando en el lugar concretos con una pala o asada. Ok, esto lo vamos a obtener del pantano y esta del agua del pantano. Necesitamos más papiros y demás. Esto me desbloquea así, pero invernadero, no me interesa eso. Lo que me interesa es esto, toxicología. ¿Y esta armadura? No la vi, esta armadura puede ser que estaba ahí, no la vi. Qué guapa que está. Y me desbloquea el veneno. ¿Y el veneno este? ¿Dónde lo hago? Mesa de alquimia nivel 2, pero lo tengo al nivel 2. Y esto a nivel 3 lo tengo. Ok, me desbloquea una armadura. Ah, aquí está el veneno, no me había percatado. Necesitamos de estos dientes venenosos, que me imagino que deben ser de víbora. Y quiero ver la armadura esta, antes de terminar. Porque he estado un huevo para este video. A ver, la armadura tiene que estar acá. O se hace en otro sitio. Porque acá no está, gente. No me jodas. Pues no, no está, hombre. Aquí está. Ah, pero necesito desbloquear alquimia nivel 2. Y necesito encontrar el tallado de jade. ¡Qué putada! Eso sí, me da mucha resistencia al veneno. Lo que pasa es que alquimia nivel 2... Descubrimiento, desbloquear nueva faceta. Sí, bla, 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 bla. Pero ¿cómo desbloqueo esto? Porque no lo veo ahí. Y fabricación de pociones. Ok, sí hay pociones. Lo que pasa es que lo tenemos que desbloquear. Quiero verlo una vez más a la mesa de investigación. Mesa de... El tema de alquimia. Aquí no la veo. La alquimia, gente, acá no la veo. Aquí está, nivel 2. Pero necesito... Ah, necesito encontrar telaraña seguramente. Telaraña y jade. Y una vez que lo encuentre me va a desbloquear estas dos cosas. Ahí vamos a poder hacer esa armadura con resistencia al veneno. Y... encima está guapísima. Pero bueno, gente, vamos a aprovechar. Vamos a dejarlo por acá. Fue un huevo de horas para mí. Para ustedes se le va a hacer súper más cortito. Lo voy a comprimir bastante el video. Matamos al segundo jefe, a Bill el Borracho. Está bastante bueno el nombre, me gusta. Pasamos completamente la isla... Estas islas oasis, ¿no? Islas paraíso, perdón. Y llegamos al nuevo bioma, los pantanos. Así que nada, vamos a verlo en el siguiente video, a ver qué descubrimos ahí. Sí, voy a explorar un poquito, a ver si puedo encontrar, por lo menos al principio, no quiero explorarlo todo, pero por lo menos al principio para ver si encuentro telaraña y jade. Así ya tengo desbloqueado eso y en el siguiente video podemos investigar mucho más tranquilo, ya con la nueva armadura y demás. Chicos, espero que les haya gustado, déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.